Julián, Buenas. ¿cómo estás, Alex? Ahí está. Dante, yo les preguntaba lo mismo, ¿cómo estaban? ¿Cómo habían quedado de ayer? Si los asusté mucho. Digo, "Ay, uno trata de no asustarlos, pero bueno, como que programación siempre es un cuco, ¿no? Así que, pero van a ver que no están graves. Buenas tardes. Ahí están. Bueno, sigan entrando. Vamos a esperar un cachito. A ver si se terminan de incorporar a la clase. No, por ahora la que da más miedo es base de datos. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, no tengo la misma explicación por parte del profe, como que da temas por sentado, yo soy lento. Comparto el sentir. Medio. Comparto lo mismo. Bueno, pero no se asusten, recién empiezan. Lo que yo les recomiendo para mi materia, la verdad es que está bueno que lo apliquen para todas, ¿sí? No se dejen estar con los temas. Semana a semana, yo sé que están cansados, pero semana a semana traten de hacer los ejercicios, de pegarle una leída y tratar desde los apuntes, entender. Así pueden preguntar, acuérdense lo que yo les dije ayer, tienen el soporte de los JTP, todo este equipo que tienen atrás trabajando para hacer consultas, además de los profes, ¿no? A eso me refiero. Sí, Tommy. Yo te hago una consulta, ¿no? Porque ponele yo el espacio más grande que tengo para hacer todo son los fines de semana. Sí, que estoy más organizado. ¿Puede pasar que vos mandes una práctica del miércoles para el jueves? No. Primero que lo que yo les voy a dar de práctica tiene que ver con una ejercitación para ustedes, no para algo que me tengan que entregar a mí, ¿sí? Es justamente, y en general, como les decía, el miércoles vamos a empezar a ver la parte de explicación, el jueves la seguimos, y recién ahí se dispara la actividad, ¿sí? Que tiene referencia a lo que estuvimos trabajando en las clases. Puede darse el caso de que yo explique algo el miércoles y les diga, bueno, acá tienen un ejercicio de esto que vimos hoy, por ahí lo fracciono el tema, ¿sí? Pero no voy a pedir que me entreguen nada de un día para el otro. No es para entregarme a mí, ¿sí? El que por ahí lo puede ver y puede... Sí, pero en general no. Hasta la semana siguiente, donde yo por ahí les digo, bueno, pudieron hacer los ejercicios, pudieron... Pero si no, yo no pido trabajos prácticos, porque me di cuenta, solo hay un tema, que ya lo vamos a explicar más adelante, el cual, ¿sí? Como es un poco complejo, a mí me gusta que lo entiendan, pero si yo se lo llevo a tomar en el parcial, sé que puede ser muy caótico. Entonces, ese tema no lo tomo en el parcial, pero por ahí sí les mando a hacer un trabajo práctico, obviamente con exposición, ¿sí? Y eso a veces les hace ganar puntitos para el parcial. ¿Podemos adelantar el título del tema? No. Surprise. Sorpresa. Pero, ¿quieren que les buchonee todo? No, todavía no, esperen, además falta todavía. Así nos podemos ir atajando. ¿Qué es el tramo 1? No, del tramo 2. Es un poquito más avanzado. A ver, sí. A ver. Había que intentarlo, Tommy, había que intentarlo. No va a pasar. Si sale. Tratan. Estoy mirando. Esperen. No sé si está Edu ya por acá. Estoy mirando a ver si está Edu. Pero son tantos, no termina de pasar nunca. Bueno, veremos. Ok. Muy bien. ¿Cuántos somos? 87. ¡Wow! Concurrido, ¿eh? Concurrido esto. Ahí siguen subiendo. ¿Es la programación modular de casualidad, profe? No. Tenía pinta de difícil. No, eso es una papa. Bueno, igual no. Ya estamos. Bueno, podemos decir que en realidad abarca una parte de programación modular, pero de una manera diferente.
se suele... Por eso la descomposición estructurada. No, porque eso cuando hablamos de programación modular estamos hablando de funciones. Y las funciones tienen su pequeña complejidad, pero no para tanto. Pero esto se deriva de eso, y por ahí les hace volar un poquito la cabeza. Entonces, para evitar eso, crisis, no lo tomo en el parcial. Pobre, no tiene luz, complicado. Igual acordate, Jan, que hoy es un rato, ¿sí? Después se van a bajar a trabajar. A ver si me olvido algo que me salteé, porque si hablo y a veces me puedo volver, entran los mensajes así de corrido y estoy dando entrada. Tengo que trabajar en la radio, ¿por qué? Trabajo un montón, chicos. Más trabajo me van a dar. ¿Por qué? Ahí estoy intrigada ahora. ¿Por qué tengo que trabajar en la radio? Tiene voz de locutora. Sí. Mira. Bueno. Bien. Y sé que tantos años, chicos, hace muchos años que soy profe y uno tiene que ir modulando la voz, porque bueno, acá en virtuales es más fácil, pero imagínense las comisiones en las aulas, para que te escuchen todos y no quedarte sin voz. Es como que hay que ir modulando un poco la voz y tratando de manejarla. Pero nada, de prueba y error nada más, no estoy en absoluto. A ver. Ale, ahí estaban hablando, estoy mirando los mensajitos. Yo, ¿qué les recomiendo? Que no miren tutoriales. Demasiado. Se van a confundir porque algunas cosas pueden ser o mostrarse diferentes. Yo voy a ir despacio, yo voy a ir tema por tema. Yo les voy a dar apuntes, ¿sí? No libros, apuntes hechos por mí, que sean sencillos y que enfoquen en lo que nosotros estamos tratando. Ejercitación, sí, tienen que tener mucha ejercitación, ¿sí? Por eso yo les digo, siempre vamos a tener un rato de las dos clases, como sé, Tommy, como decías vos, no tiene tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que aparte del fin de semana tengan un ratito acá porque programación requiere muchas horas, ¿sí? Si lo hacen, si quieren avanzar, tienen que sentar muchas horas la cola en la silla y darle. Por eso doy ese espacio, ¿no? Pero a veces los tutoriales son más confusos, yo no me adelantaría. Si no se entiende, ustedes siempre tienen la opción de preguntarme, repreguntarme, decir, profe, la verdad es que esto no me quedó claro, listo, lo volvemos a ver. No se preocupen, pero no se confundan, ¿sí? Porque a veces con los tutoriales depende, te pueden confundir. Sí, Santino. Yo nada más quería saber si es que después vas a subir en el aula virtual las diapositivas y todo eso. O sea, no son tan necesarias para mí, pero es como que me gusta copiar el material, ¿viste? Tipo, lo que dan. Sí, yo les dije. Es más, las de ayer ya están subidas. Yo les dije, ¿Sí? ¿Dónde? en contenidos y actividades, en el tramo 1, creo que es, semana 1. Yo les voy a ir subiendo todo, tanto las PPTs como el material adicional, porque yo a veces les hago apuntes, ¿sí? Con la explicación para que no se olviden. Y después, obviamente, eso también es lo que entra de teoría en el parcial, ¿no? Pero no se preocupen, yo el material se lo subo, ¿sí? Lo que yo les digo, a veces me gusta esperar a terminar toda la semana, es decir, la clase teórica de ayer más el pedacito de clase teórica de hoy, recién ahí subo el material, subo la ejercitación, ¿sí? Y es cuando ustedes se van a trabajar y se encuentran. No me gusta subirla antes, porque a veces ven, entran, miran, colapsan. No. Entonces, me gusta primero explicarlo, mostrárselos, contarles de qué se trata, y después se lo subo, ¿sí? Ok. Tommy. Sí, consulta, porque no sé si no lo anoté o qué. ¿Ya dio fecha de parcial? Están en el programa, tienen la grilla de las semanas, de lo que se va a dar y cuando ahí están anotadas los días que vamos a tener parcial, que es presencial. Impecable. Muy bien. Bueno, hoy siguen entrando. Ahí está. Así a ver si podemos empezar. Bueno, a ver, un segundito, apago y ya vengo.
Aprovecho, Santino, ahí en el chat expliqué cómo encontrar el material en el aula. Pero está, así no te preocupes. Para los compañeros que se hayan fijado, los parciales son 27 y 28 según el programa, por si los quieren anotar, de septiembre. 27 y 28 de septiembre, falta. Ahí está. Bueno, ¿están listos, preparados ya para empezar? Con lo que nos queda para hoy. Bien. Esa es la actitud. Voy a abrir la PPT. La PPT 2. ¿Por qué son? Capaz vos sabés, ¿por qué son? Ah, perdón, no. Pensé que me hablabas. No, en realidad sí, pero ¿Qué? no. pero no. Porque tengo a alguien que acá al lado, que es mi novio, que ya cursó con vos, y le iba a preguntar algo que estaba viendo en los parciales. Bueno, ya que metí la pata, lo comento. Que vi que eran 2 fechas. Sí. Entonces le iba a preguntar, qué vergüenza, si él sabía, si eran 2 fechas o por qué eran 2 fechas, si era por las dudas o por qué. No, son 2 parciales. Nosotros tenemos 2 parciales, ¿sí? Y un recuperatorio. Es decir, alguno de los 2 que les haya ido mal, ustedes saben que la promoción es con 7 o más de 7 en ambos parciales, ¿sí? Si en alguno de los 2 me va mal, por ejemplo, en uno me sacó 7 y en el otro me va mal o me sacó menos de 7, puedo recuperarlo para tratar de ver de promocionar, ¿sí? A veces depende, yo siempre digo, todo depende, ¿de qué depende? De cómo yo los voy a trabajar, de la participación, de eso. Si no, radicalmente sería listo, que fue mal, puedes recuperar, pero para probar, ¿sí? Pero llegado el caso, a mí me gusta tratar de darles una mano. No, obviamente, bueno, después les voy a contar cuando lleguemos cerca del parcial, porque además divido todo, teoría, práctica, ¿sí? Como para que sea más fácil. ¿Está? Pero bueno. Claro, yo creo que se refiere... ¿Qué? Yo creo que se refiere a que en el primer parcial, por ejemplo, dice que es el 27 y 28. No sé si la semana. No, porque es la semana. Siempre yo pongo la semana. Siempre de la semana, cuando tomamos parcial, como es presencial, el día que tenemos nosotros todo el día, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso sería el jueves. El miércoles solemos hacer una clase de consulta, ¿sí? En el horario que nos corresponde. Y el jueves vamos, y es presencial, y hacemos el parcial. ¿Sí? Por eso dice, en realidad porque yo lo pongo por semanas. ¿Cuál es la semana del parcial? Esta clase de consultas más parcial. ¿Sí? Eso sería. Gracias. Ahora yo quiero saber que... Uy, te voy a botonear todo. Te habrá dicho que soy re mala, ¿no? No, vos sabés que me habló bien y siempre ponele antes de empezar a estudiar, porque claramente empecé este año, siempre que le preguntaba algo, le pedía ayuda en algún trabajo, me decía, hacelo vos, o sea, es así, créeme, lo único que me puede llegar a ayudar es cuando tipo no entiendo algo, que le pregunto, y ahí es como, bueno, me mira medio con cara, te dice, buscate en internet, así me contesta. No, pero igual vale. Sostengo que gracias a eso le voy a rescatar algo bueno. Aprendí mucho a empezar a googlear, a buscar, a no quedarme, ¿me entendés? Con una explicación, o no lo sé, bueno, le pregunto a alguien que sepa, total es más fácil. Y no, la verdad que... No, el trabajo, en realidad, como yo les decía ayer, el trabajo en informático va a pasar fundamentalmente ya lo van a ir viendo en el recorrido, ¿no? Tenés que saber buscar, googlear, y tenés que tener, al saber, como yo digo, bueno, les decía ayer, para programar, no van a programar siempre en el mismo lenguaje o en el que uno les enseña. Entonces después, cómo se escriben determinados lenguajes, bueno, van a tener que googlearlo e entenderlo para poder aplicarlo. Entonces, si ustedes saben programar, van a poder entender, aunque esté escrito en otro lenguaje, ¿sí? Porque las cosas
¿sí? Se hacen más o menos parecidas o significan, hay cosas que significan, se escriben distintos pero son la misma cosa, ¿sí? Eso es un poco lo que yo les digo. Así que ese es el aprendizaje que tienen que hacer para después sí, googlear y aplicar, ¿sí? Exacto, Claro. exacto. En la programación nosotros vamos a estar haciendo, buscando soluciones y tratando de aplicar esas soluciones con alguna herramienta. En este caso nosotros vamos a aplicar C#, ¿sí? Pero hay otras cosas para aplicar. ¿Se entiende? Depende si tienen que trabajar y hacer algo web, no van a utilizar C#, por ejemplo. ¿Sí? Pero es programación. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Sí? A ver, voy a poner la PPT. ¿Sí? ¿Hablaron? Ay, pues yo justo abrí la PPT y no sé si me habló alguien. No. Bueno, a ver, acá estamos. Ok. Voy a poner, acuérdense que yo voy a poner en modo presentación y yo dejo de verlos, ¿sí? Eso me va a pasar siempre. Compartir. Voy a poner la pantalla completa porque si no, después no se ve. A ver, ¿se ve? Sí. Buenísimo. Bueno, ayer estuvimos hablando de un montón de conceptos, ¿sí? Hablamos de distintos paradigmas, que nosotros íbamos a trabajar en qué paradigma, a ver si se acuerdan. Estructurado. C numeral. Estructurado, espectacular. En realidad es uno de los primeros, no el primero, ¿no? Pero estamos hablando de una programación más de bajo nivel, se le llama, donde se programa sentencia tras sentencia de código, y la única diferencia con un paradigma anterior, que es el secuencial, es que este paradigma estructurado nos permite, y hoy hablaba creo que era Tommy que decía, nos permite trabajar a partir de módulos, ¿sí? ¿Qué son estos módulos? Modularizar la lógica. ¿Qué son estos módulos? Bueno, para nosotros van a ser las funciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hagamos nuestro código, nos vamos a dar cuenta que muchas veces determinadas cosas, ¿sí? Determinados procesos, los vamos a necesitar varias veces un mismo proceso, ¿sí? Cuando estábamos... Esto es lo que me pasa cuando... Ahí está. Admitir. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, en la programación secuencial, ¿sí? La anterior a la estructurada, si nosotros teníamos que hacer un determinado proceso, muchas veces, ¿sí? Como era secuencial y no permitía saltos, cada vez que necesitaba, tenía que escribirlo, ¿sí? Escribirlo. Lo necesitaba acá, hacía otra cosa y lo volvía a necesitar y bueno, lo tenía que volver a escribir acá. ¿Qué pasaba con eso? A ver, al momento de ustedes, imagínense, si después de programar todo se dan cuenta que justo en ese proceso tenían un error, van a tener que volver y arreglarlo en cada lugar que ustedes utilizaron ese proceso. Bastante engorroso, ¿sí? Si querían entonces modificarlo, eliminarlo, agregarle cosas. ¿Cómo se mejora eso? Bueno, a partir de lo que es el paradigma de la programación estructurada, que sigue siendo secuencial y por eso está bueno para aprender, ¿sí? Porque es muy ordenada, pero nos da el beneficio de ¿qué? De poder generar, ¿sí? Módulos separados. Van a ver que nosotros vamos a empezar a hablar de programa principal. Toda la primera parte nosotros vamos a estar trabajando en un programa principal. Entonces, ya ahora, cuando yo necesite hacer algo, ¿sí? A partir del paradigma estructurado, un mismo proceso y utilizarlo muchas veces, este paradigma me permite programarlo aparte, ¿sí? En un bloquecito aparte, como un programa aparte, ¿sí? Que es un módulo independiente de mi programa principal. Pero que yo desde mi programa principal voy a poder llamar, ¿sí? Para que se ejecute cada vez que yo lo necesite. Entonces, ahora sí, cuando yo tengo que usar algo, muchas veces un mismo proceso, lo escribo aparte y después dentro de mi programa principal lo voy llamando todas las veces que yo quiero. Entonces, ¿cuántas veces lo escribo?
una y solo una. ¿Sí? Después lo llamo muchas, pero lo escribo una. Entonces, si lo tengo que modificar o veo que algo que está mal, lo tengo que ir a arreglar a un solo lugar. ¿Sí? Eso es lo que para nosotros van a ser las funciones. Y es el beneficio o la mejora que trajo lo que es la programación estructurada en relación a lo que es la programación de paradigma secuencial. ¿Sí? ¿Cómo referenciar en Excel o no? Claro, exactamente. Es que vamos a trabajar vamos a invocar, bueno, para nosotros vamos a invocar y vamos a trabajar tanto por valor como por referencia, entonces, bueno, ahí vamos a ver que hay unas sutilezas. Pero entender este concepto, modularizar, es decir, antes escribía todo un choclo de programa, bastante difícil si vos tenías que seguirlo, entonces ahora todo lo que yo pueda usar y pueda modularizar, lo voy poniendo aparte y después voy llamando, ¿sí? Voy disparando cada vez que necesito esos llamados. Eso me beneficia, ¿sí? Y me ahorro un montonazo de trabajo. Pero ya vamos a llegar a esa parte, no se preocupen, simplemente quería contarles cuál era la secuencia, ¿no? Desde el paradigma secuencial, después aparece el paradigma estructurado, que es el que vamos a trabajar nosotros, y recién después aparece el paradigma orientado a objetos, que es el que ustedes van a ver en la cursada del cuatrimestre que viene, ¿sí? Como para ubicarlos a ustedes en dónde estamos parados. Se aprende primero con porque es más organizado, ¿sí? Van a ver que la programación orientada a objetos está bárbaro, pero es como que es más desordenado, ¿sí? Tenemos que entender algunas cosas que van por un lado y por el otro, entonces sabiendo el paradigma estructurado es más fácil después. Es un camino natural pasar al paradigma orientado a objetos, ¿sí? Un poquito para ubicarlos. Por eso digo, nosotros vamos a usar C#, pero como estructurado, no como objetos. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos. Genial. Bueno, ¿y qué otra palabra usamos mucho ayer que conocimos el concepto? Que yo les mostré un videíto, que... Algoritmos. Algoritmos. ¿Qué eran los algoritmos? Son las Es una instrucciones letra. son los pasos Sí. o instrucciones que se utilizan para realizar un proceso. Bien. Son finitas. Bien. Quería meter bocadillo, no me contuve, perdón. Está bien porque hay un montón de cosas para decir de los algoritmos, ¿sí? Son los pasos para indicarle qué a quién. Los pasos. Y a la computadora o al programa lo que tiene que hacer, ¿no? Bien, acordémonos que los algoritmos es lo que nosotros pensamos desde la lógica. Después lo aplicamos en sentencias, ¿sí? Las órdenes directamente a la máquina son las sentencias en el programa. El algoritmo son los pasos lógicos. Fíjense que ayer en el video les decía, casi todo lo que hacemos, ¿sí? Aplicamos un algoritmo cuando nosotros seguimos los pasos. Cuando cocinamos y miramos la receta, ¿sí? Yo tengo determinados ingredientes que me dice la receta que voy a necesitar y tengo que llegar a este plato. Y me dice, bueno, para hacer este plato, qué sé yo, la torta, poner en el bols los huevos, el azúcar, la harina, batir, ¿sí? Paso a paso, mantecar un molde, verter la mezcla, llevar al horno, cocinar a 1 hora a tal temperatura, ¿sí? Entonces esos son pasos. Pasos para lograr un fin, ¿sí? Como bien dijeron, son pasos finitos, tienen un principio y un final. Y esos pasos después son las órdenes a partir de las sentencias de programación, cuando quiero hacer mi programa, son las sentencias que yo le voy a estar indicando, ¿sí? A la computadora en un lenguaje que la computadora entiende, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, claro. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con estos algoritmos, ¿sí? Vamos a empezar a poner en funcionamiento nuestras neuronas y a entender que esta profesora habla de algoritmo en programación, ¿de qué se trata? Bueno, hoy vamos a empezar a ver qué son los algoritmos en programación. Y fíjense, vamos a desarrollar o vamos a pensar juntos nuestro primer algoritmo, ¿sí? Y fíjense lo que dice. Bueno, tengo que escribir los pasos necesarios sabiendo que, ya hablábamos ayer de datos, de información, bueno, ¿qué acciones va a hacer el procesador? Tiene que tomar una uva y para ello va a ser poner una uva en la boca, masticar una uva, tragar una uva, desechar una uva, informar que no hay uvas. ¿Cuáles son las condiciones posibles? Que hay uvas, que no hay uvas, que hay uvas en buen estado,
y uvas en mal estado. No me pienso comer una uva en mal estado porque después la voy a pasar bastante mal, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos que yo quiero realizar? ¿Sí? Y van a ser 3. Es decir, quiero que llevemos a cabo con estas acciones 3 procesos. Vamos a arrancar del el primero. Dice, comer una uva si está en buen estado. ¿Sí? Yo tengo que lograr dar las instrucciones para lograr comer una uva si está en buen estado. El segundo proceso, que es un poquitito más complicado, por eso vamos a ir haciéndolo todos en esa secuencia, es tomar 2 uvas y comerlas en caso de estar en buen estado. Y el tercero, que es un poquito más complicado todavía, dice, bueno, yo quiero comer un racimo de uvas desechando las que estén en mal estado. Bueno, vamos a ver cómo pensamos entonces estos algoritmos. Fíjense, el primero, ¿sí? El primer algoritmo que decía, comer una uva si está en buen estado. Fíjense, hay la primera versión, ¿sí? Y siempre, esto me olvidé decírselos. En realidad, ¿sí? Cuando hablamos de lógica y cuando hablamos de algoritmo, una misma cosa muchas veces se puede hacer de diferentes maneras y por distintos caminos. Eso es así. Ahora, como yo les decía, siempre vamos a tener nosotros como programadores, después ustedes van a tener que elegir, ¿sí? O utilizar o seguir el algoritmo o la decisión o la programación más eficiente para lo que están haciendo, lo que les decía ayer. Después van a tener vicios y sí, pero mientras tanto yo les tengo que enseñar a programar y a pensar, esperen que alguien quiera entrar, de la manera más eficiente para sus programas. Ahí está. Bueno, miremos entonces este algoritmo, ¿sí? La primera versión. En esa versión, suponemos que siempre hay uvas. Todavía no me fijo si hay o no hay, ¿sí? Como es el más facilito, decimos, bueno, vamos a presuponer que siempre hay uvas. Fíjense, dice comienzo, ¿sí? Cuando comienza nuestro algoritmo, bueno, vamos a tomar una uva. Suponemos que siempre hay, así que tomo una uva. Miro y pregunto si esa uva que yo tomé está en buen estado. ¿Sí? Fíjense que acá dice, si la uva está en buen estado, ¿qué hago? Bueno, habíamos visto que los procesos eran poner la uva a la boca, masticar y tragar la uva, ¿sí? Ahora, si la uva no está en buen estado, fíjense acá en el si no, ¿qué hacemos? Piqui, la tiramos. Ven que con un lenguaje fácil o pensándolo de esa manera, solucionamos el problema de comer una uva si está en buen estado. Bueno, para nosotros después esto, ¿sí? Por ejemplo, y no se asusten porque después ya lo vamos a ver, si decimos esta palabrita sí, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, tanto sea por verdadero o falso, van a ver que nosotros tenemos una estructura de control que me ayuda a trabajar esto. Cuando trabajemos con el if, ¿sí? Es nuestro sí. En Excel también tienen la función sí. Bueno, son estructuras que a mí me permiten trabajar con esto, ¿no? En este caso con la condición de que esté en buen estado. Si está en buen estado, voy a hacer esto. Si no, la voy a desechar. Vamos con una segunda versión, ¿sí? Donde ya no doy por presupuesto que hay uvas, donde voy a tener que averiguar si hay uvas. Ah, no, esta todavía no era. No. Fíjense, todavía no se las compliqué. Voy a comenzar. Si hay uvas, no, sí, está acá. Si hay uvas, ¿sí? Voy a evaluar, voy a mirar. A ver, tengo una canasta. Pregunto, ¿hay uvas? Si hay uvas, entonces, ¿qué hago? Tomo una uva. Pero ahora, ¿qué tengo que ver? Lo que vi acá, si está ¿qué? Si está por estado. Si está en buen estado. Yo dije, no me voy a comer una. Hay, pero por ahí las que hay están feas, se me pasaron, me olvidé, ¿sí? Voy a ver y voy a evaluar si está en buen estado. Si está en buen estado, hago ese proceso que había hecho acá, de nuevo, ¿sí? Si está en buen estado, pongo la uva en la boca, mastico y trago. Si no, la desecho, ¿sí? Ahora, eso sería esta condición. Pero yo arranqué mirando una primera condición, que era si hay uvas, ¿sí? Y todo esto lo hice en el caso de que hubiera. Pero ahora, ¿qué pasa si no hay uvas? Bueno, le informo, no, listo, no tengo más uvas, no puedo comer más. ¿Se entiende? Sí. 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 Muy bien. Bueno, vamos entonces
al segundo algoritmo que yo les había planteado, ¿sí? Tomar 2 uvas y comerlas en caso de estar en buen estado. Y acá, esto que estuvimos hablando de lo que nos ofrece el paradigma orientado a objetos, que dije, bueno, siempre miramos qué tenemos que hacer acá, tenemos que comer la uva. Bueno, como muchas veces tengo que comer la uva, ¿sí? Dije, bueno, ese proceso o eso que tengo que hacer, lo pongo aparte, ¿sí? Esto que les decía al principio. Genero un subalgoritmo, un módulo, ¿sí? Lo pongo aparte. Le pongo un nombre para identificarlo bien y digo, bueno, cada vez que yo quiera comer una uva, voy a llamar a ese módulo para que se ejecute. Y ya lo escribo una sola vez y después lo llamo, ¿sí? ¿Qué va a hacer este programita separado, este módulo? Bueno, ¿sí? Como es comer una uva, era poner la uva en la boca, masticar y tragar la uva. Listo. Ahora vamos a ver cómo lo usamos, fíjense. Ajá, acá se puso un poquito más largo el programa o el algoritmo, ¿sí? Fíjense, comienza nuestro algoritmo. Lo primero que evaluábamos era si hay uvas. Si hay uvas, es decir, si es verdadero esto, va a venir por acá y ¿qué va a preguntar? Si la uva está en buen estado, ¿sí? No me voy a comer una uva fea. Bien, si la uva está en buen estado, entonces, ¿qué hace? Miren. ¿Qué hago acá? Realiza el proceso. Bien, este programa principal, con el cual, o este menú principal, o en el lugar principal donde estoy trabajando, se queda y se traba, se frena. Dice, bueno, anda, llama al otro programita que haga lo que tiene que hacer. Entonces, frena acá, Piki, va acá y dice, ah, sí, comer uva es poner la uva en la boca, masticar la uva, tragar la uva. Listo, terminó, Piki, vuelve acá, ¿sí? Y sigue el programa. Entonces, fíjense, si la uva está en buen estado, llama y come la uva. Si no, la desecha. Y dijimos que eran 2 uvas, así que esto lo hizo para la primera. Ahora viene y evalúa para la segunda, pero tengo que ver si me quedaron uvas o no, porque por ahí tenía una sola y fui, no puedo comer más, ¿sí? Entonces, fíjense que vuelve a evaluar lo que evaluaba acá al principio. Si hay uvas, miro, entonces, listo, tengo uva. ¿Qué hago? Las tengo que mirar. ¿Está en buen estado? Yo no me voy a comer una uva fea. ¿Está en buen estado? Si está en buen estado, ¿qué hace? Piki, otra vez le digo, bueno, dale, comete la uva. Viene acá. Pone la uva en la boca, mastica la uva, traga la uva, ¡ping! Vuelve de nuevo acá. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Cómo vamos desglosando la lógica de lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, hay porque son 2 uvas, entiendo como que hace, no sé si está bien dicho, pero como 2 veces el proceso Sí. de corroborar todo, ¿no? Todos los pasos. Pero, por ejemplo, si son 300 uvas, acá me estoy adelantando algo, ¿no? Ay, mira, ¿qué decía? ¿Cuál era el proceso 3? Claro, sí, o sea, porque siento que te va a volver, bueno, uno no lo hace, pero el programa es como que es mucho... No, tal cual. Obviamente nosotros vamos a ir descubriendo que claramente acá estamos trabajando, es para que entiendan el concepto, y muchas veces van a estar trabajando con un volumen grande de datos, ¿sí? Y que inclusive primero vamos a empezar a trabajar con variables, pero después hasta nos van a quedar chicos el trabajar con variables, porque a veces voy a tener que trabajar sobre un mismo dato de muchas personas, de muchas cosas, y bueno, vamos a terminar usando vectores, ¿sí? Y después van a utilizar estructuras para armar los datos acorde. Sí, y después vamos a usar los ciclos para poder trabajar con, ¿sí? Hay herramientas, claro, cuando son muchas cosas para trabajar y optimizar eso, que eso tranquilo. Pero bueno, yo me arranco con poquitos, para que no se asusten. Me adelanté, me puse ansiosa. Sí, no pasa nada, pero está bueno. Pero nada, como estaba, pues yo encima después me olvido, digo, por las dudas pregunto así ya. Pregunten todo, no hay problema, Claro. por eso digo, sí, pero quédate tranquila que vamos a ir viendo. Igual ahí, mira, ya me tenés un approach de lo que va a venir, ¿sí? Cuando yo les decía en esta primera, acá, les dije, bueno, vamos a hacer 3 algoritmos. El primero era comer una uva si está en buen estado, después la complicamos y digo, bueno, quiero comer 2 uvas, en caso de que esté en buen estado, y si hay, y después ahora íbamos por el último, comer un racimo de uvas, desechando las que están en mal estado. Y nos vamos a ese, ¿sí?
Acá está. En 2 versiones les hice. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe. Entonces, ¿un subalgoritmo es un programa principal separado o algo así? No es un programa principal, es una función, ¿sí? Es un módulo aparte, dentro de lo que es el paradigma estructurado. Es un módulo aparte, ¿sí? Después van a ver que hay otras maneras de separar las cosas, pero con la programación orientada a objetos. Por ahora, para nosotros, es programa principal y distintos módulos que van a estar comunicándose con el programa principal, ¿sí? Que para nosotros se llaman funciones. ¿Ah? Gracias. No, de nada. Bien, entonces, vamos con esta primera versión de este último proceso. Comienza el algoritmo. Y fíjense lo que dice. Mientras hay uvas, ¿qué vamos a hacer? Va a mirar si la uva está en buen estado. Si está en buen estado, ¿qué hace? Otra vez llama al subprograma o al subalgoritmo, ¿sí? Y si no, desecha la uva. Acá estamos hablando de algo que vamos a hacer muchas veces. En este caso, mientras que haya uvas. Es decir, que yo no sé, porque ¿ustedes saben cuántas uvas trae un racimo? Sí, no, porque en mal. No, tal cual. Yo no sé cuántas uvas voy a poder evaluar a ver si están en buen estado para comer. ¿Sí? Entonces ahí vamos a usar un tipo de iteración que va a trabajar a través de una condición. ¿Cuál es esa condición? Bueno, voy a poder mirar mientras que haya uvas, ¿sí? Hay otro tipo de iteración cuando yo sé, bueno, tengo un racimo con 10 uvas, ¿sí? Bueno, entonces yo sé que voy a mirar 10 veces y solamente 10 veces porque hay 10 uvas, ¿sí? Igual vuelvo, no se preocupen, esto es un approach. Después vamos a ver cada uno de esos ciclos, ¿sí? Bueno, en este primero, como yo no sé cuántas uvas tiene un racimo, le voy a decir, bueno, va a mirar si está en buen estado mientras que haya uvas. Acá, ¿alguien quiere entrar? Ahí vamos. Acá, ¿sí? Hay una segunda versión. Y esto es de introducción a otro tipo de ciclo, ¿sí? A ver si ustedes ven la diferencia. Notan dónde está pareciera que está igual, pero yo le puse que eran 2 versiones y hay una pequeña diferencia. Que mientras haya uvas, está el fin del ciclo. Exactamente. Esta es otra manera de repetir, ¿sí? De iterar, donde la primera vez doy por supuesto que hay, ¿sí? Digo, bueno, yo sé que tengo un racimo. Miro la primera, si hay o sea, doy por supuesto que tengo una uva, por lo menos una tengo. Entonces miro, si está en buen estado, llamo a comer uva, me la como, ¿sí? Si no, la desecho y evalúo recién ahí de nuevo. Bueno, a ver, ¿me quedaron uvas? ¿Sí? Si me quedaron uvas, vuelve al principio y hace todo el proceso. Pero si no le quedaron, si tenía una única uva, se va, ¿sí? Esa es otra forma de iterar cuando no conozco la cantidad de veces que voy a iterar, ¿sí? Pero doy por supuesto que una por lo menos tengo. Bueno, no se preocupen, ya lo vamos a ver, ¿sí? Estoy hablando en el primer caso de la estructura de control while, en el segundo caso de la estructura de control do while. ¿Alguien hizo una pregunta? Ahora sí, ¿se escucha? La segunda versión no la entendí. La pregunta la hace al final. En la primera yo digo, bueno, evalúo desde el primer momento. A ver, ¿tengo uvas o no tengo uvas? ¿Sí? Lo evalúa al principio. En cambio, en la segunda versión, da por supuesto que por lo menos una uva para evaluar tengo, ¿sí? Tengo la uva, la evalúo, hago lo que tengo que hacer y recién después, cuando terminé de procesar esa uva, recién ahí miro si tengo más uvas o no, ¿sí? Es como que doy por supuesto que la primera vez sí o sí tengo uvas, que por si no, igual no se asusten porque después los vamos a ver cuando veamos los ciclos, ¿sí? Pero bueno, yo les quería mostrar que hay distintas maneras de iterar. ¿Alguien tiene? Perdón, no sé quién me habló, pero ¿se entendió lo que quise decir? Sí, se entendió. ¿Alguien más escuchó un glitch? ¿Alguna pregunta? Tengo una consulta. Sí. En la versión 2,
Sí. ¿Hay un riesgo de que, por ejemplo, no haya uvas y se inicie? Por eso digo, para cada ocasión en particular, ustedes van a tener que evaluar cuál es lo mejor a implementar, ¿sí? Claro, por ejemplo, en el segundo caso se suele usar mucho, no es el más utilizado, pero cuando se utiliza ahí en general cuando tengo un menú de opciones. Yo por lo menos una vez el menú de opciones lo tengo que explicar, te lo tengo que mostrar, perdón. Aunque la primera vez el usuario apriete la opción de salir. Entonces ahí salir y se va. Pero si no, vuelve a preguntar. ¿Se entiende? Por lo menos la primera vez le tengo que mostrar un menú de opciones. ¿Sí? Por eso utilizaría la segunda versión. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, sí. Genial. Perdón, una consulta. Capaz es un poco adelantado, pero básicamente lo único que hace el do while es ahorrarte un proceso en la primera vez que realizas toda la ejecución del programa. Sí, pero no es ahorrarte. Lo que pasa es que lo que les digo tiene que ver con la lógica de la implementación, lo que vos tenés que hacer, ¿sí? Porque a veces vos necesitas que sí o sí primero se muestre antes de evaluar. Por eso digo, depende de lo que tengan que hacer, es lo que van a tener que elegir para implementar, ¿sí? No es que te ahorra. Son cosas diferentes porque se usan en momentos diferentes. ¿Me explico? Bien. Sí. Bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta más? Sí, parece que hay un micrófono abierto. Sí, me parece que sí. Yo no veo cuál es el que parece. Es Ángel, que aparte tratando de hacer una pregunta, pero no se le escucha. Ay. Luis, Ángel. tenés un filtro de voz, creo. ¿Sí? A ver. Aló. Que lo escriba. Hola, sí. ¿Alguna pregunta? Y si no, no puede hablar, que lo escriba en el chat. ¿Sí? No, parece que dejó el micro abierto. Me parece que sí. Sí. Esperen que voy a ver quién es, a ver si lo puedo ver, si no lo silencio. Ángel. Uy, pero... A ver. ¿Cuál es? Ángel, acá está. Ay, no. Acá está. En el microfonito. Ahí está, no lo veía. Silenciar, listo. Bueno, ahora sí. Volvemos entonces acá. Bueno, entonces, ayer habíamos hablado, ¿sí? Que todos estos algoritmos o la lógica la podíamos representar o la podíamos trabajar de distintas maneras. El lenguaje coloquial, que es muy largo y dijimos que era muy complejo, y ayer mismo habíamos visto un ejemplo donde utilizábamos la diagramación, ¿sí? Ayer les mostré también que existen diferentes formas de diagramación. Acá uno usa el que más le gusta. A mí que se llama el diagrama de Chapin, ¿sí? Me parece mucho más claro que el diagrama de flujo, tiene por ahí flechas que vuelven, que me parece que es un poquito más engorroso. En un bloque, como es la programación estructurada, en un bloque me muestra todo lo que yo tengo que hacer. Y ahí fíjense, si yo tuviera que escribir, ¿sí? En lenguaje coloquial, por ejemplo, eso que está representado ahí, yo tendría que decir, paso 1. Le pido al usuario que ingrese el primer número y lo guardo en la variable número 1. Paso 2. Le digo al usuario que ingrese un segundo número y lo guardo en la variable número 2. Tercer paso. Sumo el número 1 con el número 2 y el resultado lo guardo en una variable llamada suma. Ya me olvidé. Cuarto paso. Le informo al usuario el resultado el resultado de la suma con el contenido de la variable suma. Muy complicado, ¿sí? Tengo que escribir mucho. Pero eso que yo le estoy diciendo es lo que estoy mirando acá, ¿sí? Entonces, a través del diagrama yo fácilmente puedo representar lo que después voy a escribir, ¿sí? ¿Por qué? /E, lo que a mí me va a estar identificando, y fíjense que es toda una estructura, todo un bloque, ¿sí? Separado por lo que son renglones, sería. Entonces, esto de acá, /E, significa ¿qué cosa? Que
le voy a pedir al usuario un ingreso de datos y que ese ingreso lo voy a guardar la primera vez en la variable num1 y la segunda vez en la variable num2, ¿sí? Así que fíjense que un montón de líneas de lo que escribí me lo ahorro con este rengloncito. En este segundo es el proceso, ¿sí? Esta es la entrada de datos, este es el proceso. Bueno, proceso los datos, número 1, lo que hay en la variable número 1 más lo que hay en la variable número 2. Y yo que les había dicho qué significaba este operador. Es donde vamos a guardar el resultado de la suma del número 1 y número 2. Asignaciones. Exacto. El operador se llama de asignación. En programación no lo usamos para comparar si una cosa es igual a la otra. Lo que decimos es, lo que está de la derecha se lo asignamos, ¿sí? O lo guardamos en la variable que está sobre la izquierda. En este caso, el resultado de esta suma lo vamos a guardar en una nueva variable que se llama suma, ¿sí? ¿Qué hago después? Simplemente informo, con esto le digo que informo, la S es de salida, ¿sí? Informo el contenido de la variable suma. Bien, quería entrar, perdón. Oiga, acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilizamos o qué vamos a utilizar? Después hay representaciones para otras cosas, sí, pero por ahora me voy a quedar con las más sencillas. Por ahora me voy a quedar con las más sencillas, ¿sí? Que es lo que vamos a estar usando al principio. Entonces, por ahora vamos a tener que tener en cuenta el barra E, que es de entrada, ¿sí? Donde puedo poner que ingresa un valor en una variable o puedo hacer, ¿sí? Una asignación, fíjense, múltiple. Pues digo, bueno, con un solo barra E significa que le voy a estar pidiendo 3 veces un dato al usuario y que cada uno de esos valores, en este caso, lo voy a guardar en 3 variables. ¿Qué no va? Porque yo estoy en un diagrama, estoy tratando de optimizar. Yo no voy a escribir, ingrese el valor. No, yo viendo el barra S que lo que va a hacer es un ingreso de datos y que le voy a estar poniendo un mensaje al usuario que diga, bueno, ingresame un valor, ¿sí? Pero eso yo en el diagrama no lo pongo, porque eso después sí lo llevo al código. Acá tengo que simplificar. El diagrama me sirve para simplificar y rápidamente ver lo que tengo que hacer sin tener que leer ni escribir mucho. Proceso, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a trabajar siempre a partir de unos datos de entrada, que esos datos los vamos a procesar para obtener información. Bueno, el proceso es una caja en blanco donde yo pongo el proceso que tenga que hacer. Si me fuera al ejemplo que habíamos dado ayer, que era el del promedio, yo diría que ahí pondría promedio es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3, ¿sí? Por eso lo dejé en blanco, porque es el proceso que yo tenga que hacer en base a los datos y en base a la información que yo tenga que llegar. Por ejemplo, ahí les puse, ¿sí? Valor 1 más valor 2, lo asigno a la variable resultado. Es el proceso que yo tenga que hacer, o no uno solo, muchos, ¿sí? Es decir, que si tengo muchos procesos, voy a utilizar una de estas cajitas o cada una de estas cajitas para un proceso diferente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende, se entiende. Sí, profe. Impecable. Bueno, lo que les mostré antes, lo mismo que aplica para la entrada, aplica para la salida. Nada más que en vez de un barra E, va a ser un barra S, ¿sí? Y fíjense, yo con esto represento que cuando lo pase al código, voy a utilizar un mensaje para decirle, bueno, el resultado es, y le voy a informar el contenido de la variable resultado 1. Pero yo no pongo todo ese mensaje, ¿sí? Yo digo, bueno, yo ya sé que cuando lo pase a código, voy a poner un mensaje donde yo pueda mostrar lo que hay en la variable resultado 1, ¿sí? Por eso acá les puse que esto no es necesario. Después en el código sí lo vamos a poner, pero acá ¿para qué lo quiero poner? Si yo lo que estoy tratando es de optimizar y hacerlo más cortito posible para poder ver rápido lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, cuando ponemos el mensaje en un diagrama, cuando no hay variable a mostrar, ¿sí? Ahí sí digo, bueno, error, mensaje de error, ¿sí? Entre comillas dobles, y le ponen error. O no hay datos o lo que fueran. Siempre es cuando no le muestran el contenido de una variable. ¿Se entiende?
No. ¿No? Vamos de vuelta. Sí, perfecto. Si ustedes tienen que mostrarle al usuario, ¿sí? Acá hicimos un proceso. Yo sé que tengo guardado el resultado acá, en esta variable, ¿sí? Si yo le quiero mostrar el resultado o lo que hay contenido en la variable resultado, bueno, voy a ir y voy a poner como esto, /s, resultado. No voy a poner este cartel que dice el resultado es. ¿Por qué? Porque eso lo pongo en el código, ¿sí? Yo ya sé que en el código le voy a poner el resultado es y el contenido de la variable. ¿Cuándo es la única forma en que yo pongo un /s con el mensaje? Cuando no tengo variable, ¿sí? Cuando yo tengo que decirle, informarle error, datos erróneos o ingrese otro dato. No, ingrese otro dato no porque va a ir a un ingreso, ¿sí? Error. No hay resultado, por ejemplo. ¿Se entiende? Solo el mensaje, sin variable. ¿Se entiende? Perdón, profe, ¿se pone entre comillas en ese caso? O Entre comillas dobles, sí. Tal Perfecto. cual lo pondríamos ahí, sí, es como si no tuviéramos esta variable de acá y entonces lo ponemos así. ¿Sí? Error. Por ejemplo, /s y entre comillas dobles, error. Listo. Nada más. Porque ahí no tengo para informar un contenido de variable. Entonces, solo el mensaje que yo le quiero mostrar al usuario. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Genial. Bueno, esa era una herramienta, ¿sí? Yo les dije que otra que teníamos para representar los algoritmos o la lógica y que a la vez estaba bueno porque había un programita que nos ayudaba, ¿sí? A ver si esa lógica estaba funcionando y hacía lo que tenía que hacer o no, ¿sí? Entonces ahí aparece esta herramienta que trabaja con lo que es el pseudocódigo. El pseudocódigo son palabras también, porque son palabras que se entienden, pero que lo puedo escribir mucho más cortito que le pido al usuario que ingrese un número y lo guardo en la variable, ¿sí? Es mucho más cortito. ¿Por qué? Porque utiliza palabras claves, por decirlo de alguna manera, que esas palabras ya implica un montón de lo que yo escribía en lenguaje coloquial. Y además, como les dije, ahora hay una herramienta, un programita que se llama el PSIN, sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando, que me va a poder permitir probar a ver si funciona. Y vamos a mirar o vamos a empezar a entender, ¿sí? Este programita con el pseudocódigo, con el programa con el cual todo el mundo arranca a programar. ¿Cuál es? Saludar y decir hola mundo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con el PSIN, fíjense, nosotros vamos a estar generando un proceso. Depende de la configuración que ustedes le pongan, ¿sí? Que igual yo se las puse en el tutorial cuál tienen que elegir. ¿Y por qué me detengo acá? Porque yo les puse cuál de las configuraciones poner. Porque hay un montón, ¿sí? Pero a mí me gusta que vayan trabajando sobre ciertas cosas que después les va a ser útil o se vayan acostumbrando a ciertas cosas que después les van a ser útiles al momento de pasar a nuestro código posta, ¿no? A nuestro lenguaje. Como por ejemplo, el punto y coma, ¿sí? Hay configuraciones que no te obliga a poner el punto y coma. Pero yo quiero que se acostumbren y que el programita no los deje avanzar si les falta el punto y coma. Porque en realidad, después en el lenguaje, necesitamos el punto y coma, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es que en ese tutorial yo les digo, bueno, elegir esta configuración, ¿sí? Para que este tipo de cosas nos ayude a prepararnos para lo que viene. Lo mismo que acá, ¿sí? Puede decir proceso, puede decir algoritmo, es lo mismo. Lo que está indicando es que comienza nuestro programa y con el fin proceso o fin algoritmo que termina. Esto que está acá es el nombre, ¿sí? El nombre que yo le voy a poner a ese programita. Y fíjense, no utilicen espacios, ¿sí? O lo ponen todo junto o en este caso le ponen guión bajo como para separar, ¿sí? En este caso soy un ejemplo. ¿Me siguen hasta acá?
Sí, sí, Bien. profe. Sí. Todo lo que nuestro programa o nuestro algoritmo vaya a hacer es lo que está entre el proceso y el fin del proceso. Y la primera palabrita clave o la primera instrucción que le voy a dar en este caso es, fíjense, yo creo que esto, si ustedes lo leen claramente, pueden entender de qué se trata. ¿Qué dice ahí? Eso. Abrimos que todo el programa. ¿A usted qué les parece que significa escribir? Es un input, pero de texto. ¿Un input? Mostrar en pantalla. Un output. Un output, mostrar en pantalla. ¿Qué le voy a mostrar? ¿Qué le voy a escribir al usuario en la pantalla? Hola mundo. Es el /S que yo les decía que no tiene variable, ¿sí? Que entre comillas dobles le ponía un mensaje. En este caso le digo hola mundo. Entonces, escribir, ¿sí? Solito así, sería una salida, un /S de nuestro diagrama. En este caso, todo lo que hace nuestro algoritmo es escribirle al usuario en pantalla un mensaje que dice hola mundo, ¿sí? Pero bueno, sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, una pregunta. Entonces, ¿no se requería una entrada para poder generar una salida? ¿O no es obligatorio? No, no es obligatorio. En este caso mi programa, pero además es un poco icónico, porque en realidad todos los que aprenden a programar, bueno, arrancamos entendiendo que le podemos mostrar un mensaje en pantalla al usuario con saludando. Hola mundo de la programación, acá estoy yo, acá empiezo. Ahora vamos a ver que hacemos un montón de otras cosas, ¿sí? Pero yo quiero que entiendan. Primero que vamos a estar trabajando en un proceso, ¿sí? Principal, porque todavía con subprocesos no vamos a trabajar. Entonces, un proceso principal, que todo lo que vayamos a hacer está dentro de ese proceso. Y que van a empezar a aparecer estas palabras claves que me van a ayudar, ¿sí? A trabajar con la lógica. En este caso, por ahora simplemente le digo, bueno, lo único que quiero es mostrar un mensaje en pantalla al usuario que diga hola mundo, ¿sí? Ese es todo mi programa. Pero vamos a ver que vamos a hacer más cosas que estas, ¿sí? Como por ejemplo, bien, una vez que entendemos dónde comienza y dónde termina nuestro programa, nosotros dijimos que, como bien preguntabas vos, en general vamos a estar trabajando con datos, ¿sí? Yo les dije que esos datos, ¿dónde los íbamos a guardar? En una variable. En una variable, ¿sí? Que las variables son como cajitas que me van a ayudar a que yo vaya acomodando los datos para trabajar. Les dije que cuando trabajemos vamos a tener que avisarle al compilador qué nombre le ponemos a nuestras variables y además le vamos a tener que indicar el tamaño, ¿sí? Y en qué les dije que variaba ayer ese tamaño en el tipo de dato que va a guardar. No es lo mismo que guarde un número entero, no es lo mismo que guarde un número real, que son los que tienen comas, no es lo mismo que guarde un número lógico, que guarde un carácter, que guarde una string, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a trabajar en mi programa, le voy a tener que avisar al compilador todas las variables con las que vaya a trabajar. Todas, ¿sí? No me puede faltar ninguna. Y le voy a tener que indicar no solo el nombre, sino el tamaño, ¿sí? Es decir, qué tipo de dato va a guardar ahí. ¿Cómo lo hago? Bueno, va a empezar a aparecer, como les dije, estas palabras reservadas, propias, en este caso del programita PSIN, y después vamos a ver que en el lenguaje C# son otras, pero que hacen lo mismo. Vamos a decirle, bueno, voy a definir, vean que está pintada en azul, bueno, es porque es una palabra que el programita reconoce ya por sí sola, ¿sí? Y dentro de esa palabrita él tiene una programación por atrás, que a nosotros no nos interesa porque lo programó quien lo hizo, ¿sí? Que lo que va a significar es que cuando pongamos esta palabrita definir, va a querer decir que le vamos a indicar con qué variables vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso. Yo puse definir el nombre, ¿sí? Para la primera variable le puse var1. Para la segunda variable le puse var2. Y para la tercera variable le puse resultado. Esto es lo que se llama una declaración múltiple, ¿sí? ¿Por qué? Porque declaro muchas variables en un mismo renglón. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener en vista?
¿sí? Al momento de hacer una declaración múltiple. Todas las variables que yo declare en el mismo renglón, por decirlo de alguna manera, tienen que ser todas variables del mismo tipo. Fíjense cómo está acá. Yo digo, bueno, voy a definir estas 3 variables y fíjense cómo, ¿qué dice? Entero, ¿sí? Cuando ustedes pongan el cómo, automáticamente el PSIN les va a tirar todas estas opciones, ¿sí? Y acá ustedes van a elegir el tipo de dato que va a guardar cada una de estas variables. Entonces, para mí en este caso yo quise definirlas todas para que adentro de esa cajita haya un número entero, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Si yo quisiera además utilizar y declarar o definir, ¿sí?, una variable que me permita guardar un número real, como por ejemplo cuando trabajábamos con el promedio, tengo que ponerlo en el renglón de abajo y poner definir promedio, lo que fuera, como real, ¿sí? Porque es otro tipo de dato. No lo puedo poner acá adentro, porque acá le dije que fuera entero, ¿sí? Entonces, si es real, puedo declarar muchos reales, sí, también, pero siempre en el mismo renglón. ¿Se entiende? Sí. Sí. Impecable. Bueno, vamos al siguiente. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan nuestro primer, en nuestro primer renglón del diagrama de Chapin había un /E y 2 variables, que yo les dije que quería decir eso para mí cuando lo fuera a programar? Me iba a decir que le voy a mostrar un mensaje al usuario en pantalla, le voy a pedir que me ingrese un dato y que yo ese dato lo voy a guardar en la variable var1, por ejemplo, ¿sí? Y que haciendo eso yo ahorraba un montón de cosas. Bien, ¿por qué? Fíjense, cuando yo quiera, ¿sí?, traspasar esto, en este caso no al lenguaje C#, sino a este paso intermedio que es más amigable que podemos hacer, bueno, yo le voy a decir, bueno, utilizo lo que vimos al principio. Si yo quería que le mostrara un mensaje al usuario en pantalla, como el hola mundo, usé la palabra escribir. Escribo en pantalla un hola mundo. Bueno, en este caso, escribo en pantalla un mensaje al usuario que dice ingrese un número, ¿sí? La palabra escribir es mi palabra reservada. Entre comillas dobles voy a estar poniendo el mensaje que yo quiero que vea el usuario. Y ahora sí, cada sentencia, cada instrucción, ¿con qué lo tengo que terminar? Con un punto y coma, ¿sí? Bien, cuando el usuario vea esto en pantalla, ingrese un número, automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a teclear, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que lograr leer ese dato que está ingresando el usuario y hacer tuc, lo leo, lo tomo y tuc, lo guardo en una variable, que en este caso es var1, ¿sí? Para eso usamos la palabra reservada leer, ¿sí? Este leer lo que va a estar haciendo por atrás es tomar el dato que ingresó el usuario y guardarlo ¿dónde? Fíjense, acá lo puse, en la variable var1. Y como le dije, todas las sentencias van a terminar con punto y coma. Genial. Esto que está acá, ya lo traduje en esto. Ahora tengo que hacer lo mismo para lo que está acá. Vuelvo a poner otro mensaje en pantalla, por eso pongo escribir, y entre comillas dobles, bueno, otro mensaje para el usuario. Ingresate otro número, ¿sí? El usuario cuando lo vea va a teclear y vuelvo a hacer lo mismo. Tomo el dato ese, pero ahora lo guardo, lo leo y lo guardo en la variable var2. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, fíjense que ya pasamos esto que habíamos representado en el diagrama, algo que se va pareciendo más a lo que nosotros después vamos a estar usando en el lenguaje C#. Nada más que esta. Profe. Sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué pones el punto y coma luego de cada... Es lo que expliqué antes. Para nosotros, cada sentencia, cuando después pasemos al lenguaje C#, necesitamos que, o sea, eso es, decimos, bueno, hasta acá es la sentencia, hasta acá yo dije que son pasos que le vamos a ir dando, ¿sí? Pasos. Bueno, el primer paso es escribir, ingrese un número. Listo, ese paso termina ahí. Con el punto y coma yo le indico al compilador que la sentencia termina ahí, ¿sí?
Lo mismo para leer, o sea, cada paso que doy, cada instrucción, yo le tengo que decir dónde termina. ¿Cómo se lo digo? Con el punto y coma. Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿verdad? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Impecable. Sí, perfecto. Genial. Bueno, ¿se acuerdan cuál era el siguiente rectángulo de nuestro diagrama de Chapin? Proceso. El proceso, ¿sí? Nos decía que sumaba estos dos números y que lo guardaba en una nueva variable. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para traspasar ese proceso. Fíjense. ¿Qué pasó? ¿Qué hay acá? ¿Cuál es la Jonás no entendió bien la E y creo que no puede usar el micrófono. ¿Cómo? ¿Que no entendió? Hay un compañero que no entendió bien y que no puede usar ¿Qué el parte? micrófono. ¿Qué La parte? entrada. ¿Esto? Sí. ¿Cuál parte? No tengo idea porque no puede usar el micrófono. ¿Y no lo está lo escribiendo? justificó. Ay, Dios. Me escribió hasta ahí. Supongo que será porque no entiende qué es la E, que sería entrada, y la S. Porque Pero- puso, yo no entendí bien la E y la S. Pero eso lo había explicado al principio cuando habíamos visto lo del diagrama. Yo tenía el diagrama representado, que era donde está. Claro, pero esa era su Acá. duda. Acá me lo estaba poniendo en el chat, que o sea, la E sería entrada y la S salida. Exacto, ¿sí? Yo estoy tratando ahora de pasar este diagramita que habíamos pensado, ¿sí? Con donde hay una entrada de datos, donde hay un proceso y donde hay una salida, a lo que es el PSIN, ¿sí? Que es pseudo lenguaje, porque en realidad es una manera de compilar o de probar la lógica, porque obviamente no es un lenguaje de programación, ¿sí? Es un programa que me ayuda a probar la lógica. Entonces, acá lo que había dicho es que este barra E ahora, ¿sí? Se va a traducir en... ¿Eh? No escucho. No, nada, activé el micrófono sin quererlo. Para nosotros ahora barra E va a decir, bueno, la palabra escribir lo que va a hacer es, le va a mostrar o me va a permitir mostrarle un mensaje en pantalla del usuario. En este caso, ingreso un número, ¿sí? Y la palabra reservada, leer, me va a permitir que cuando el usuario vea ese mensaje, va a teclear el número, yo leo ese número y lo guardo en la cajita que es la variable var1. Y con eso represento esta primera parte, ¿sí? Repito esto para poder tomar el segundo dato. Le digo, bueno, ahora ingreso otro dato, pero esta vez guardarlo en la variable var2, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué estamos haciendo? Estamos haciendo el pasaje del diagrama a lo que sería el pseudocódigo, para después en un tercer paso y más adelante hacer el pasaje del pseudocódigo al código de programación. ¿Se entiende? Sí. El que escribió en el chat que no... Sí, ¿no? Puso ok, gracias. Ok, buenísimo. Bueno, entonces lo que nos faltaba era el tema del proceso, ¿sí? Y yo lo había puesto acá. ¿Qué pasó? ¿Hay algún error? ¿Qué ven? ¿Diferente? ¿No diferente? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo transcribo? Este era el proceso que tenía en el diagrama. Y esto es lo que sería en PCI. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense. Punto y coma. ¿Sí? Después, es lo mismo. Es la cuenta asignada a una nueva variable. Es la cuenta asignada a una nueva variable. ¿Sí? En general los procesos se escriben igual. ¿Sí? No cambian. Bueno, así que esto fue rapidito, facilito. Pasamos del Chapin al pseudocódigo. ¿Y qué nos faltaba hacer? El último paso del Chapin. La salida. La salida. Y a nosotros, ¿qué nos decía? Un barra S y la palabra resultado, ¿sí? Y antes de pasar a la siguiente PPT, perdón, slide, les pregunto a ustedes, con lo que saben hasta ahora, ¿cómo pondrían esa salida? A ver. Escribir, en este caso sería escribir resultado.
escribir resultado. ¿Y eso qué te va a informar? Escribir es que le va a mostrar un mensaje al usuario en pantalla. ¿Y qué va a poner? Va a mostrar el resultado de la variable resultado. Va a mostrar el número que haya guardado en resultado. Bien, eso es válido. Pero por ahí estaría bueno decirle al usuario, bueno, vamos a hacer un poquito más fácil. El resultado del cálculo, por ejemplo, es, y ahí sí ponerle el resultado que tenemos guardado en la variable resultado. Ah, se las compliqué, ¿no? Porque tengo que usar un mensaje y mostrar el contenido de una variable. Pero ¿no? sería casi lo Pero mismo, entonces sería- solamente que pondrías una escritura antes del resultado y lo pondrías entre Claro. comillas. Ni eso, Sí. miren, es mucho más fácil. Fíjense. Nosotros lo que estábamos tratando de hacer es decir, bueno, barra ese resultado se lo quiero mostrar al usuario, ¿sí? Como quiero mostrarle algo, utilizo, como bien dijeron, la palabra escribir, ¿sí? El escribir me va a permitir mostrar algo en pantalla. Entre comillas dobles, como yo les dije, el resultado de la suma es decir, el mensaje tal cual, ¿sí? Le quiero mostrar. Hasta ahí vamos, eso siempre entre comillas dobles. Y fíjense acá, después le pongo una coma y al lado le pongo el nombre de la variable, ¿sí? Que contiene el dato que yo le quiero mostrar a continuación de esto, ¿sí? Entonces, le va a mostrar el resultado de la suma es, 2 puntos, y le va a aparecer el número que haya guardado acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero mostrar más de un resultado junto en el mismo mensaje? Bueno, vamos a hacer lo que después también para nosotros va a ser la concatenación, ¿sí? Es decir, voy a intercalar mensaje con contenidos de variables. Pero es lo mismo, fíjense. Voy a poner nuevamente la palabra escribir, porque siempre es que le estoy tratando de mostrar algo al usuario en pantalla. Entonces le digo, bueno, ahora le quiero decir, la suma del primer número con la suma del segundo número da como resultado tal número, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, le digo, entre comillas dobles, el mensaje. La suma de, y me quedo ahí. ¿Qué le quiero mostrar a continuación de esto? El valor que pusiste en el primero. Exacto, entonces le pongo coma, ahí está, coma, y le pongo la variable que quiero que aparezca el valor. En este caso, la variable 1. Coma de nuevo, y ahora sigo con el texto tal cual, por eso entre comillas dobles. Y pongo una coma y le digo qué cosa, que voy a mostrar el contenido de la segunda variable. Coma, entre comillas dobles, es, y recién después le muestro el resultado que tengo guardado en la variable resultado. ¿Ven cómo vamos concatenando? ¿Se entiende? Siempre el texto tal cual quiero que me aparezca, lo pongo entre comillas dobles. Por si alguien quería entrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Impecable. Bueno, entonces ahora me estarán Perdón. contando. Una consultita. Sí. Digamos, esos dos ejemplos no serían exactamente iguales entonces, ¿no? Pues, ¿Cuál? ¿Estos? Claro, o sea, no serían exactamente igual porque uno solamente da el resultado y el otro es la suma de la. Claro, la diferencia es en lo que yo quiero mostrar. En este solamente quiero mostrar el contenido de la variable resultado, ¿sí? Entonces le pongo el resultado de la suma es y el resultado que tenga guardado ahí. En cambio, en este quiero hacer un poquito más específica y decirle al usuario, bueno, la suma del número del primero que ingresó y del segundo que ingresó es, y ahí recién le muestro el resultado. Por eso es esta concatenación en el mensaje, ¿sí? Por eso en el chapín lo que sería es esto, ¿ven? En barra S y tiene var 1, var 2, resultado. Quiere decir que yo quiero mostrar el contenido de 3 variables. Claro, por ejemplo, en Chapín solamente el día, por ejemplo, 2, 1, 3. No, así, esto, fíjate acá. Claro, diría solo eso, claro. Barra S, var 1, var 2, resultado. En Chapín significa que quiero informar el contenido de la variable var 1, var 2 y resultado.
No se habla de la suma, digamos, ahí, directamente. No, eso fue en el Sí. anterior, en el proceso. Esto es cuando tengo un barra S, yo sé que es un informe. Yo tengo que informar. Puedo informar una variable, puedo informar muchas, o puedo informar solamente un texto. ¿Sí? Como les había dicho anteriormente, ahí sí se pone el texto. No. Entonces, en el chapín, en salida, solo se menciona las variables. Si tenemos que mostrar variables, sí. Si no hay para mostrar variables, pero vos le tenés que mostrar, por ejemplo, un mensaje de error, ahí sí pones, entre comillas dobles, en el chapín, error. ¿Sí? Pones el barra S, comillas dobles, error. Listo. Genial. Bueno, ¿y cómo quedaron? Bien. ¿Cuál de los Homeros? Sí. ¿Eh? Soy El del intelectual. medio. El del medio. Vamos. ¿Todos? Sí. Sí, fue bastante claro todo. ¿Sí? Espectacular. ¡Qué maravilla! Pero hay que dejar de compartir. Ahí está. Buenísimo. Hay que ver a la hora de hacerlo nosotros, ¿no? Obvio. Ahora se viene lo lindo. Yo les dije que ahí van a Ahí soy el número 3. No, van a ver que no es tan complicado. Ahora se viene lo lindo, entonces. Yo les voy a estar... les voy a subir la segunda PPT. Les voy a subir, creo que ya se los habilité, el tutorial de instalación del PCInt. Cuando lo abran, van a ver que arriba de todo está el link de donde lo van a descargar. Es súper livianito, ¿sí? Pero lean el instructivo, lean el tutorial, porque ahí es donde les digo, ¿sí? Cuál de las opciones elegir al momento de instalarlo, ¿sí? Y después van a tener 2 tareas o 2 cosas a realizar. Una de las cuales las vamos a estar charlando la clase que viene, así que me gustaría que la hagan, la escriban, se la guarden y lo vamos a charlar. Por un lado, me interesaría que, les voy a subir igual las indicaciones, que piensen, ¿sí?, en alguna actividad diaria y que de esa actividad puedan desglosarla en pasos, ¿sí?, como si fuera un algoritmo. Es decir, no pueden dar nada por hecho. Entonces, una actividad principal la voy a dividir en actividades, por lo menos 3, en un nivel más específico, y de esas 3, de cada una de esas 3, en otras 3 más específicas. ¿Sí? Y además, como van a instalar el PCInt, les voy a dar los primeros ejercicios a ver cómo salen. ¿Sí? Los van a tener que pensar y los van a tener que transcribir al PCInt y ver qué pasa. Sí, exacto, levantarse de la cama, cocinar, salir a la calle. Van a ver que en cuanto se pongan a pensar algo que parece súper chiquito, si uno tiene que explicarlo para alguien o hacer que alguien lo haga sin que sepa nada, les va a costar bastante. A ver, me perdí todos los mensajes porque estaba explicando. Pri, sí. Perdón, ¿el tema de los ejercicios está dentro del contenido semana 1, sería? No, todavía no lo subí. Ah, o sea, ok. yo en general hasta le subo después de que lo explico, que lo doy. Recién ahí cuando les digo, bueno, ahora les voy a subir, listo, ahí les subo. ¿Sí? De bueno, entonces, ahora o sea, cuando la parte... bueno, ahora después nos vamos a bajar de la clase, ¿sí? Como yo les dije, yo les doy un rato para que trabajen, entonces nos vamos a bajar de la clase. Yo les voy a subir todo este material, ¿sí? La PPT de hoy, más las actividades, más el instructivo, el tutorial para instalar el PCInt, y ustedes se van a poner a trabajar. ¿Sí? Perfecto. Y la parte, digamos, lo que está en contenido semana 1 sería como la parte teórica, Sí, junto siempre... con el PPT. Exacto.
algunos temas, además de eso, les voy a agregar algunos apuntes más, ¿sí? Estos son los más sencillitos, así que ustedes siempre va a estar por semana. En general, lo que demos, cada tema va a tener todo el contenido de cada uno de los temas con todas las cosas juntas. La ejercitación, la PPT, la teoría, ¿sí? Se los voy a agrupar para que tengan separados por tema. Perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Profe, yo instalé el programa y vi el instructivo y decía que colocara en el buscador UTN. Esa parte del buscador no me apareció. Sí, tenés que ir a la configuración para... Te va a aparecer, es más, hay un montón. Inclusive hay un montón de UTNs, ¿sí? Tenés que ir a configurarlo. Por eso dije, si siguen el tutorial, por eso se los dije antes, si siguen el tutorial paso a paso, al momento de la instalación les dice que elijan cuál de las opciones. Pero lean el tutorial. No se aceleren, porque me pasa todas las cursadas. Por instalarlo, ¡ay, lo bajo, lo instalo! Sí. Pero no miran, el tutorial está para algo. Sí, Sergio. Levanta la mano, Sergio. Hola, profesora. Ahí está. Bueno, muy bien, ¿vos? ¿Qué tal? Una consulta, bien. La sintaxis para el programa que vamos a utilizar es la misma que el ejemplo que dio hoy de escribir. Exacto. Tal cual lo di. Por eso digo, y vamos a ir incorporándole cosas de a poquito. Por ahora van a usar el escribir, el leer y procesos. Nada más. Puede variar, como les dije, bueno, el proceso y fin de proceso, o puede decir algoritmo y fin de algoritmo, ¿sí? Pero lo que yo les pongo es lo que ustedes, el punto y coma, ¿sí? Porque en la versión, en el modelo que yo les hago bajar, necesitan el punto y coma para que se los reconozca, si no les va a tirar error, ¿sí? O no los va a dejar avanzar, no que les va a tirar error, no los va a dejar avanzar. Pero yo quiero que se acostumbren, por ejemplo, al punto y coma, ¿sí? Porque después en el compilador sí lo necesitamos sí o sí. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna consulta más? No, o sea que las actividades las va a subir ahora, después Sí, de que cortemos. Exactamente. Ahora cortamos y yo les subo todo. Ok, dale. Buenísimo. Bueno. ¿Libre soy? ¡Libre soy! Esa, chao, profe. Nos vemos. Sí. Profe. Sí. Hasta luego, profe. Entonces, si tenemos dudas, le chateamos por el Telegram. Por el Telegram, así es. Okay. Hablamos en 5 minutos, entonces. Júntense en grupos, van a ver. Júntense en grupos. Okay. Gracias. Entonces, el ejercicio ese